Hola, muy buenas. Soy Jaime Trujillo Rosselló y os voy a exponer una técnica fundamental en el campo de la biología molecular, el Western blot, también conocido como inmunotransferencia o electrotransferencia. En primer lugar, vamos a comenzar definiendo la técnica, explicando a qué se debe su importancia y para qué sirve. A continuación, explicaré los pasos a seguir en el tratamiento de la misma. Y por último, concluiré con las aplicaciones que ésta tiene. Pues bien, empezamos con la introducción. Aun siendo una técnica compleja, Western blot es una herramienta imprescindible del día a día en el campo de las ciencias biológicas. Las proteínas se encuentran básicamente en todos los compartimentos celulares. Diferentes proteínas juegan diferentes roles en los mecanismos celulares, por lo que detectar la presencia o ausencia de una proteína es de vital importancia para la mayoría de los experimentos. Se pueden realizar varios. Podemos detectar entre diferentes muestras las diferencias en la concentración y expresión de una proteína determinada. Podemos evaluar cambios químicos como fosforilaciones u observar la interacción de una proteína con otras proteínas. De forma resumida, el proceso es el siguiente. Mediante una electroforesis en gel se separan las proteínas. Luego son transferidas a una membrana y finalmente se visualizan gracias a la marcación de las proteínas con el uso de anticuerpos primarios o secundarios apropiados. Empezamos con el procedimiento más detenidamente y el primer paso sería la preparación de la muestra. Varias formas. La primera, una pequeña cantidad del tejido se introduce en un buffer de extracción. Después se procede a homogeneizarlos, sea con una licuadora, con un homogenizador o por sonicación. Por último, se centrifuga para obtener las proteínas en el sobrenadante, es decir, en la fracción no precipitada. También pueden usarse detergentes, sales o tampones que favorezcan la lisis y solubilicen las proteínas. Este proceso debe realizarse a baja temperatura, aproximadamente a 4 grados centígrados, para evitar la desnaturalización proteica y con la adición de inhibidores de proteasa para evitar la digestión de las proteínas con las enzimas celulares. Sea cual sea la forma seguida, a la muestra se le suele añadir un colorante como el bromofenol para que aporte color y puedan ser visibles en el siguiente paso. El segundo paso es la separación. Las proteínas de la muestra serán separadas mediante una electroforesis en gel. La electroforesis en gel más frecuente hace uso de la poliacrilamida y del tampón dodecilsulfato. En esta técnica las proteínas sufren un tratamiento por agentes reductores que provocan la pérdida de las estructuras secundarias y terciarias y mantienen los polipéptidos en estado desnaturalizado. De este modo, la estructura tridimensional de las proteínas no influye en la electroforesis y pueden separarse únicamente en función del tamaño. A la izquierda vemos que la poliacrilamida se forma a partir de la reacción de polimerización de la acrilamida. Se utiliza la molécula TMED como iniciador y la acrilamida forma largas cadenas de poliacrilamida entrecruzadas con la bisacrilamida. Y a la derecha vemos la estructura de las dos moléculas protagonistas ya mencionadas. También os muestro una imagen de una electroforesis normal, donde tan solo remarcar que el cátodo es el polo negativo y el ánodo es el polo positivo. Ambos polos están sumergidos en un tampón. El siguiente paso es la transferencia. Para que las proteínas sean accesibles a la detección por anticuerpos, se las transfiere desde el gel de poliacrilamida a una membrana de nitrocelulosa o de fluoruro de polivinilideno, PVDF. Esta transferencia puede realizarse por difusión simple, por vacío o por acción de un campo eléctrico. Las membranas que se emplean en el Western blot se caracterizan por su capacidad de unir proteínas de forma inespecífica, es decir, se adhieren a todas las proteínas con idéntica afinidad. Como ya hemos dicho, hay varios tipos de transferencia. Transferencia por difusión simple, transferencia al vacío y electrotransferencia. Este método es el más usado gracias a la velocidad del proceso y al elevado porcentaje de proteína que se transfiere, y se basa en una corriente eléctrica y un tampón de transferencia para llevar las proteínas desde el gel hacia la membrana. Para ello se apilan los elementos en el siguiente orden descrito: esponja, varios papeles de filtro empapados en el buffer de transferencia, gel, membrana, más papeles de filtro empapados y otra esponja. Este montaje se dispone en el sistema de transferencia y se le aplica una corriente eléctrica. Las proteínas del gel se desplazan hacia el polo positivo y quedan atrapadas por la membrana. Tras la transferencia se suele proceder a la tinción del gel con azul de Courvoisier para comprobar cuánto material proteico ha pasado a la membrana. Después vendría la etapa de bloqueo.
El uso de agentes de bloqueo en la membrana es un paso crítico para prevenir las uniones no específicas de nuestro anticuerpo, bloqueando los puntos de la membrana que no contienen ligandos. Los agentes de bloqueo que se utilizan con mayor frecuencia son la albúmina de suero bovino o la leche. A continuación iría la detección. En la detección se comprueba la presencia en la membrana de una determinada proteína. Para ello se emplea un anticuerpo específico unido a una enzima que en presencia de su sustrato catalizará una reacción colorimétrica. De esta forma se hace patente la unión antígeno-proteína, así como su localización. El proceso se suele llevar a cabo en dos pasos, que son la unión del anticuerpo primario y la del anticuerpo secundario. Como vemos en el esquema, aparte de la unión a los anticuerpos, también es necesario añadir soluciones tampón y solución TBST. Como hemos dicho, el proceso comúnmente se realiza en dos pasos, aunque también es posible realizarlo en un único paso. Y por último, el análisis. Tras el lavado de las ondas marcadas no unidas, se procede a la detección de aquellas que sí han sido unidas a la proteína de interés. El análisis se puede llevar a cabo de diversos modos. El más común es el análisis por quimioluminiscencia. Requiere la incubación de la membrana con un sustrato, que emitirá luminiscencia al ser expuesto al repórter que trae unido el anticuerpo secundario. La luz emitida es captada por una película fotográfica o por cámaras CCD, que toman una imagen digital del Western blot. Se analiza la imagen por densitometría para evaluar la cantidad relativa de mancha y cuantifica el resultado en términos de densidad óptica. También se puede realizar por colorimetría, por fluorescencia o por radiactividad, aunque este último está en desuso por ser muy caro y peligroso. Y este sería el resultado de un Western blot al completo, donde como podemos ver solo se diferencian las proteínas contra las que han sido añadidos los anticuerpos. Las aplicaciones más frecuentes son en investigación, ya que actualmente, y como hemos dicho, es una de las técnicas más usadas en el estudio de la biología molecular, y también en el diagnóstico de ciertas enfermedades como la detección de enfermedades infecciosas, en la prueba del VIH, diagnóstico también de enfermedades inflamatorias, factores de crecimiento y proteínas de secreción. Se emplea como prueba definitiva en la cefalopatía espongiforme bovina, comúnmente llamada como la enfermedad de las vacas locas, en la prueba de la enfermedad de Lyme. Incluso en veterinaria ocasionalmente se emplea para confirmar la presencia del FIV en gatos. Aquí tenemos todas las fuentes de donde he obtenido la información y hasta aquí mi trabajo. Espero que os haya gustado. Muchas gracias.